Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, esta vez un vídeo del postpartido y análisis del Barça Hammarby de este segundo partido de Champions, primero en el Johan Cruyff. Dentro vídeo, a ver, para empezar ya sabéis que en el postpartido contamos con el análisis táctico de Santi, que lo tendréis más tarde, y de momento vais a contar con mi fantástica y maravillosa opinión y análisis no táctico, pero sí de lo que vi, de lo que vimos, como cualquier espectador y espectadora del Fútbol Club Barcelona femenino. Para empezar, estos fueron los 11 con los que salieron los equipos. Debemos decir que Pere Romeu esta vez no hizo ningún tipo de experimento. Raro, porque me esperaba que en algún momento hiciera algún experimento, pero no lo hizo. Puso a todas sus jugadoras en el campo en su sitio y sobre todo ya no es que inventara sitios, sino que las jugadoras se iban moviendo en su sitio. No había ninguna jugadora que se mantuviera en su posición. Estaban todas súper dinámicas y bueno, ya veremos supongo en los mapas de calor que nos enseñará Santi, que las jugadoras iban turnándose de posiciones. Estos intercambios de posiciones que daban mucha soltura al juego. Veíamos como los automatismos funcionaban a la perfección como habían funcionado anteriormente en época Jonathan Giralde. Veías como Aitana iba de su posición a la de Alexia incidía más desde el centro del campo al ataque, como incluso Rolfo también intercambiaba posiciones con Aitana, como Pina ejercía de última jugadora en los corners para poder salir a la contra tal y como lo hacía Mariona anteriormente. Por cierto, tendremos un vídeo especial sobre quién puede sustituir a Mariona en este canal con análisis y datos estadísticos. Y quitando de esto, realmente me gustaría destacar también una cosa que vi, que la vi como novedad entre comillas porque no lo habíamos visto hasta ahora. Y recuerdo que con Jonathan Giralde sí que lo intentábamos muchas veces, pero así como siempre ha sido la banda de Hansen, la banda derecha de Hansen con Aitana, la que predominaba en el ataque del Barça, esta vez vi como la banda de izquierda con Rolfo y Pina también estuvo funcionando muy bien y también incidíamos por esas dos bandas. Creo que encontramos la solución y que nuestras centrocampistas se abrían mucho el campo, que es lo que pedíamos para el partido contra el City, para partidos rocosos que te podían hacer contras y que te podían dominar el centro del campo. Y esta vez creo que fuimos muy inteligentes, creo que esta vez hay que darle este punto a favor a Pere Romeu, porque tengo la sensación de que tácticamente estuvo muy bien y muy inteligente, y utilizó a Alexia y Aitana, que estaban en el centro del campo, pero más abiertas y sobre todo con Rolfo y Pina en esas ayudas, incluso con Hansen, obviamente. No vi tanto en este sentido del ataque a Ona, aunque al final del partido se vieron pequeñas pinceladas, pero creo que a Ona todavía le falta un punto más. Puntos negativos, entre comillas, que vi yo en el partido, que nuestra defensa me sigue dando miedo. Ya no sé, y lo dije en el directo reaccionando que hicimos, ya no sé si es algo mío como percepción propia, como una predisposición mía por haber visto una defensa floja en los anteriores partidos, o si por lo contrario vosotros y vosotras también veis una defensa floja o más floja de lo que teníamos anteriormente. Si no, dejádmelo por los comentarios. Es verdad que jugamos con Engen y con Mapi y no con Irene y con Mapi, cosa que puede ser uno de los factores que determinen esa indeterminación en la defensa, pero en este sentido quiero darle un punto a favor de Engen porque creo que quitando del primer fallo que tuvo en la entrega de balón a Cata, estuvo muy bien, estuvo muy atenta y ganó bastante los duelos 1 versus 1. Sin embargo, creo que Mapi en este sentido no está tan fina, sí está fina en el hecho de dar balones y tener ese pase en mente y ese estilo de juego a la hora de atacar y a la hora de dar un pase y salir de la presión alta, que en este sentido el Hammarby no nos hizo realmente. Ya nos dijo Jason en la previa que el Hammarby no iba a hacernos una presión alta, pero lo que sí que iba a hacer es un buen marcaje. Y lo que nos encontramos es que efectivamente nos hizo un buen marcaje, pero supimos darle profundidad a todas las jugadoras para encontrar los huecos necesarios y poder marcar los goles necesarios
para este partido. 7 goleadoras distintas en 9 goles en total que marcó el Barça. Muy fuerte esto, ¿eh? Además quiero destacar también un buen dato que es la precisión en los pases, que creo que últimamente no la estábamos teniendo. Yo estoy muy feliz no solo por esta renovación de sensaciones, sino porque esta vez no echamos por el suelo ninguna parte. No echamos por el suelo ni la primera parte ni la segunda parte. Hicimos un partido bastante completo. Un partido donde se vio muy bien el estilo de juego del Barça e incluso pudimos llegar a disfrutar de unas combinaciones bastante buenas, como un pase de Aitana sin verlo, como Alexia doblándose, Claudia Pina doblándose y al final buenas combinaciones que llegaban a jugadas de gol. Vemos como claramente no aflojaron ni en la primera ni en la segunda parte y que incluso os diría que los 15 primeros minutos del Barça los redujeron a 10 minutos, sinceramente. Entraron súper enchufadas al partido, entramos muy bien y esto es una de las cosas que yo personalmente más valoro. Doy paso a Santi en el análisis y os esperáis a mí para las notas de las jugadoras. Buenas apasionados del FUTFEM, aquí Santi. Os traigo en el día de hoy el análisis sobre la goleada del Barça frente al Hammarby y empiezo con el rendimiento colectivo. Partido muy completo el que realizaron ayer las jugadoras, tanto en presión alta como en bloque medio. También a destacar esa presión tras pérdida, que parece ser que el equipo la está recuperando y eso le está permitiendo recuperar más balones en campo rival y además cortar los contraataques. Vimos un Barça que atacó muy bien entre líneas y en ambas bandas, que respecto a otros partidos también es una mejora. Voy ahora a daros unas estadísticas interesantes sobre el partido. El Barça mejoró mucho respecto a anteriores primeras partes. Registró un total de 7 disparos a puerta y dio 44 toques en el área rival, lo que significa que el Barça atacó más y mejor. El Barça tuvo un 81% de posesión, pero esto no es lo importante. Lo importante es que mejoró la precisión en pases largos y en profundidad. El dato es del 79%. Otra faceta en la que el Barça mejoró fue a la hora de lanzar la línea del fuera de juego. Lo consiguió en 3 ocasiones. Además, otra muy buena noticia es que Kata Coll no encajó ningún gol. Como podéis observar en el mapa, el Barça atacó con la misma intensidad por ambas bandas, lo que es muy buena noticia. Además, filtró buenos pases por dentro, donde era más difícil dado el planteamiento defensivo del rival. Una situación del partido que se dio mucho es la que veis en la imagen. 4 jugadoras del Barça en campo propio dando inicio al juego. Interesante la posición de Alexia entre central y lateral para ofrecer una línea de pase y por ahí poder progresar. También fue clave la posición de Rolfo y de Graham, dando máxima amplitud para ampliar los espacios entre intervalos. Para mí la MVP del partido fue Graham Hansen, aunque también se lo merece Claudia Pina. Destacó con sus conducciones progresivas, también llegando a línea de fondo, así asistió a Pajor, además marcó un doblete y provocó un penalti, y dio 8 pases que generaron ocasión. ¡Qué partidazo se marcó Claudia Pina! Ofreciendo movilidad por ese costado izquierdo. Estuvo precisa desde el pase y en los controles orientados. Marcó un doblete, dio 2 pases que generaron ocasión. Presionó bien y además interpretó bien cuándo fijar y cuándo conducir. Partido excelente de Alexia, fue ese punto de apoyo por todo el campo. Realizó buenas rupturas, presionó bien arriba y en bloque medio, también tras pérdida, marcó un golazo de cabeza y dio 3 pases que generaron ocasión. Para acabar me gustaría destacar el buen partido de Patri y de Aitana. Ambas dieron 2 asistencias. Patri estuvo bien organizando el equipo a 1 y 2 toques y Aitana recuperó 10 balones y filtró buenos pases en profundidad. El MVP se lo llevó Claudia Pina y me parece un MVP súper bien dado. Yo también se lo hubiera dado a Claudia Pina. Creo que este partido no se entiende sin Alexia y Pina. Fueron para mí las 2 mejores jugadoras del Barça, en el sentido de que Claudia Pina nos dio mucha intensidad y mucha profundidad y sobre todo cualidades que no habíamos tenido, por ejemplo, en el partido contra el City. Y luego vi a una Alexia que se encontraba más, que como dijo Sandra Sánchez Riquelme, estaba jugando como una enana en el campo, en el partido. Estaba disfrutona Alexia y cuando Alexia está disfrutando del juego y del estilo de juego se nota en el campo. Así que una Alexia que recupera sensaciones, una Alexia que... Alexia Balón de Oro 2025, here we go, o al menos está haciendo números. Yo ahí lo dejo, como diría Vicky. Pero bueno, quitando de este espacio de risas porque al final es pronto para decir esto, pero me alegra mucho ver a Alexia en este ritmo y sobre todo a Pina en este ritmo y espero de corazón
que sigan las dos en esta dinámica, porque juntas, por separado ya valen mucho, pero es que juntas nos dan el conjunto perfecto, os diría. Patri Guijarro, pese a que estas veces no estaba teniendo buenos partidos y que yo hubiera preferido a Keira, porque Keira pienso que estaba más estabilizada, tengo la sensación de que en este partido Patri se ha rejuvenecido, revitalizado, ha resurgido de entre las cenizas como el ave fénix, y sus pases eran medidísimos a la cabeza de Alexia, a la cabeza de Mappy, al centro del área, y era la Patri con libertad y con mentalidad de ganadora que nosotras pedíamos. Y nada, gente, hasta aquí el post-análisis de hoy. Decir que tenemos nombre oficial para el concurso de porras, que se llama El Porrusillo, y esto lo decidimos en chat en directo, que José Luis es el que tiene 0,5 puntos, y que si no sabéis lo que es el porrusillo, me lo dejáis en comentarios y yo os lo explico. Dadme un like a este vídeo, comentad, suscribíos, todo lo que queráis realmente, con que me deis un poco de amor y cariño, yo os lo agradezco. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo, que es la previa del Levante Barça. Muchas gracias, chao.